Somos la opción más refrescante de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí comienza, como siempre, su programa acostumbrado de cada domingo. Hay una esperanza, un programa que pretende, por la gracia del Señor, llevar a vuestros hogares paz, felicidad, armonía y esperanza, sobre todo en Cristo Jesús. Buenas tardes, hermano Jerez. Olivo, buenas tardes, amables televidentes. De este acostumbrado programa Hay una Esperanza, como cada domingo de 1 a 2 de la tarde, por su canal Telecontacto, el canal de Santiago. Estamos aquí para traer nueva vez la palabra de Dios como cada domingo. Bien, y este programa, como es su costumbre, se convierte en un programa intercesor por aquellos que sufren, y queremos presentar hoy ante el Señor los que ya tradicionalmente tenemos algunos días o meses presentando y agregando algunos que se quebrantan dentro del proceso. Queremos orar por Damaso Jorge, como siempre, por Emilia Miranda, Teresa García, quien vi ayer muy mejor en la iglesia, y también queremos orar por Rafaela de Mejía, quien también visitó la iglesia indicando mejoría. Y queremos orar por Alina Joelina, la hermana Luduvina, y también por el hermano Leonardo Vélez y su salud, y también Filión, el hermano Filión, Rubén Muñoz, el hermano también Adames, sí. Y hay otros que están quebrantados, pero de modo particular quiero orar por una hermana y amiga que está residiendo en Estados Unidos, que se llama Loida de Tejada, quien está muy quebrantada, y estamos orando también por ella. También queremos dar las gracias a Dios Todopoderoso por la recuperación de el señor Carlos González, que se vio muy grave en estos días, y que los médicos hasta descartaban que él pudiera seguir viviendo, pero las oraciones de la iglesia, de los hermanos, llegaron al trono de la gracia, y ahí le está recuperado. Él está ahora con su familia. Gracias a Dios. Dice Carlos que pronto bajará las aguas del bautismo, porque el Señor le ha dicho a él que esta fue una oportunidad que él tuvo, que el Señor le reveló que esta oportunidad no debe la puede aprovecharla, dejarla perder. E incluye los del hospital. Sí, también a los hermanos y amigos del Hospital Cabral Ibáez como su personal. También oramos por las enfermeras, los médicos y todo el personal del Hospital Cabral Ibáez, porque ellos son personas que están al servicio de la salud y al servicio del Señor también, porque son utilizados para que aquellas personas que van con problemas de salud, ellos a través de la buena obra que hacen, el Señor también les premia. Bien, oremos. Padre eterno, tú has escuchado los nombres que se han presentado en esta conversación. Tú conoces todas las cosas, para ti no hay nada secreto, ni hay nada encubierto. Amén. Tú conoces cada uno y la necesidad de cada uno. También conoces el grado de fe de cada una de esas personas. Te damos gracias porque podemos presentarlas ante ti. Amén. Para que por tu misericordia, si es tu voluntad, le devuelva la salud o la mejoría según tu propósito. Que así sea. Permite, oh Dios, que si entre ellos hay algunos que por alguna razón tú tienes otros planes que no sea la salud, prepararlo espiritualmente para que acepten tu voluntad con la esperanza
de que en Cristo siempre habrá vida, pase lo que pase. Amén. Te rogamos también por el padre de Nelson, Sí, Padre. dueño y propietario de este canal, por su esposa y su familia. Amén. Y esperamos que tu gracia, donde quiera estén esas personas que hemos mencionado, tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas. Amén. Te lo rogamos para que sea hecha tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Máster. Semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día, y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Bien, amables Bestias, televidentes, continuamos con ustedes en su programa Hay una Esperanza. Ahora entramos a la sección Aprendamos de la Naturaleza, o lo que es igual el devocional. Hoy vamos a hablar de algunos tubérculos, de uno en particular. Ustedes saben que hay un sinnúmero de raíces y tubérculos que son usadas como alimento y que en tiempo de que las cosechas de los granos y el trigo, la cebada y otros productos que son cereales no son bendecidas por buenas cosechas, entonces los hombres de algunos lugares como Madagascar y otros apelan a los tubérculos y a los bananos. Y hay una historia muy interesante de un naturista que estaba haciendo una investigación para producir los cruces de algunos bananos de variedades diferentes para producir un banano enano que pudiera ser más productivo, ocupar menos terreno, y que así las comunidades de Madagascar y los lugares que él estaba experimentando tuvieran alimentos más abundantes en menos cantidad de tierra. Y este naturista botánico, David Clower, comenzó a hacer sus investigaciones en algunos de esos lugares, y entonces llegó a un sitio que descubrió que los aborígenes de esas comunidades, aunque eran pigmeos, tenían una mejor salud, un mejor color, una mejor contextura física que otros lugares de esas zonas. Y él llegó a una conclusión de que algo estaban ellos comiendo o con lo que se estaban alimentando que era diferente a los alimentos de otras regiones. Y para él fue una gran sorpresa cuando descubrió que en esa área de las comunidades habían unos bananos que los aborígenes, los originarios de allí, no solo comían el banano, sino que también sacaban del banano un tubérculo abajo en la raíz, una raíz de unas 20 libras o 15, y que ellos la comían horneada o asada, y tomaban los brotes de esas raíces, de esas vulvas, y las sembraban para tener más plantaciones y no perder de esa manera la cosecha en el futuro. Cuando este botánico hizo un análisis de estos tubérculos del plátano, de esa variedad de banano, descubrió en su análisis que ese banano, en su tubérculo, en su raíz, tenía una alta cantidad de azúcares, proteínas, minerales y sustancias que eran capaces de sostener la vida y de darle buena presentación física por sus nutrientes a las personas. Y esto le permitió a él darse cuenta que
hay muchos tubérculos que realmente son verdaderos alimentos, verdadero pan para la vida. Nosotros sacamos una gran lección de la alimentación de estos pigmeos en cuanto al uso del pan que producía esa raíz de plátano. En primer lugar, queremos leer el libro de San Juan 6:35, donde Jesús se presenta como el pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que Jesús es nuestro pan. Pero como decíamos, el alimento procedía de una raíz. Ahora en Apocalipsis 22, 16 y 17, Jesús se presenta como la raíz de la tribu de David. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en el verso 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Amados televidentes, Jesús es la raíz que se convierte en pan para nuestras vidas. Él fue sacrificado en la cruz por tus pecados, por los míos y por los del mundo. Basta con que tú creas que Jesús puede darte vida y vida en abundancia. Acéptale pues como tu Salvador personal y como el pan para tu vida. Adelante, máster. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Ni luchas, ni pruebas o dolor. Con pasos firmes seguiré hasta la meta final. Yo sé que me espera vida eterna. Después de la tormenta sale el arco iris. Se va la oscuridad, viene la claridad. No perdamos la esperanza, Cristo volverá. El verdadero soldado vive con la espada en sus manos. Lucha hasta ver su sueño anhelado. Sabe muy bien en verdad en quién ha creído. Su amante y fiel guiador es Jesucristo, mi Señor. Después de la tormenta sale el arco iris. Se va la oscuridad, viene la claridad. No perdamos la esperanza, Cristo volverá. La tormenta pasará, nunca más oscuridad. El dolor terminará. Yo sé que Cristo volverá. Volverá. Él volverá, volverá.
vida pasará. Nunca más oscuridad, el dolor terminará. Yo sé que Cristo volverá. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con sus características y rasgos. Bien, amables televidentes, después de escuchar esa alabanza con José Gómez, estamos aquí para presentar la sección Familia y Salud. En esta sección siempre tratamos de traer temas de interés para la familia, cápsulas informativas, porque esta sección se ha caracterizado por llevarle algunas informaciones que muchas veces no están al alcance de muchas personas y a veces de la misma familia. Por eso nos preocupamos que en esta sección traer este tipo de información. Hoy vamos a tener para los amables televidentes, Olivo, dos interesantes ejemplares del libro Jesús, el héroe del Apocalipsis. A las dos primeras personas que llamen serán suyos. Este libro, Jesús, el héroe de Apocalipsis. Usted puede recibirlo gratuitamente llamando a este programa e informándonos su parecer al respecto del mismo. Y puede procurarlo en la Iglesia Central Hermanas Mirabal, número 46, frente a Conani, esta noche. O sea, este libro puede ser suyo llamando a este programa a los teléfonos que aparecerán. Sí, amables televidentes, hoy tenemos una cápsula muy interesante. Olivo, ¿de qué se trata? En primer lugar, la cápsula es interesante porque tiene que ver con el refinamiento de algunas sustancias alimenticias que usamos periódicamente. Se ha comprobado por métodos científicos y maneras prácticas y sencillas que los alimentos refinados son menos nutritivos que los alimentos tomados de manera natural. Por ejemplo, si usted toma el trigo y lo pule, para el 30% o el 70% de sus nutrientes se pierde. Para convertirlo, por ejemplo, en harina blanca. Sí. Mientras que si usted toma la harina y la hace integral, usted conserva el 70% de sus nutrientes. Lo mismo ocurre con algunos elementos que se industrializan. Sí. Y hoy vamos a ver la industrialización del aceite y los peligros. Tenemos una llamada. ¿Hay una llamada? Sí, adelante. Adelante, pásela por acá. Aló. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios me le siga bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Díganos su parecer del programa y usted tiene un libro ya. Bueno, el parecer de su programa es una bendición espiritual. Amén. Porque a pesar de que nos estamos nutriendo físicamente a través del almuerzo diario, también nos fortalecemos con lo que es el alimento espiritual. Amén. Gracias. Deme su nombre y dirección si es posible. Mi nombre es José Alfonso Núñez. José Alfonso Núñez. Núñez. Y ¿usted sabe dónde está la Iglesia Central Adventista? Adventista. Frente a Conani. Ok, sí. Ahí usted puede pasar esta noche a las 7:40 o a las 8 y procure a Olivo o a Jerez. Ok, pues gracias mis hermanos, que el Señor me los siga bendiciendo. Gracias. Muchas gracias por llamarnos. Jesús, el héroe del Apocalipsis. Queda otro, puede seguir llamando
puede llamarnos al 829-575-5700 de este su canal Telecontacto. Bien, como te iba diciendo, tenemos algo muy especial, Olivoy. Hay otra llamada, sí, pásala adelante, por favor. Señor director. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Oh, mi nombre es Milda Sosa. Primera vez que veo el programa y lo veo excelente. Amén. Esperando que Dios me le bendiga y que sigan adelante, que tienen un buen futuro. Usted tiene un libro que puede procurar en la Central esta noche. Hoy, gracias, Ligo. Que Dios me lo bendiga. Un placer oírte, Milda. Igual, mi amor. Buen día y bye bye. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos las dos personas que procuraron ganarse este libro, Jesús, héroe del Apocalipsis. Olivo, ¿qué es lo que tenemos con la Boquidón? En la Boquidón, que es el que patrocina esta sección, queremos felicitarle porque la Boquidón cumple el 17 de este mes, cumple 57 años sirviendo a la salud dominicana, con medicamentos confiables, a precios asequibles y precios que alcanza cualquiera de los pobres dominicanos. Recuerde, la Boquidón, en cuanto se trata de medicina, para su familia es la solución. 57 años sirviendo al pueblo dominicano y más allá. Felicitaciones a la Boquidón, pues, en su 57 aniversario. Queremos felicitarlo grandemente porque es una institución que ha tenido ya muchos años en el mercado nacional con sus productos medicinales, llevándole salud al pueblo dominicano. Felicidades a todos los miembros, amigos y trabajadores de ese laboratorio. De este laboratorio, la Boquidón Dominicana. Bien, vamos con el patrocinio de la Boquidón, veamos ahora los riesgos que corremos cuando usamos mucho aceite. ¿Por qué nos enfermamos? Adelante, señor director. La pregunta que trataremos de contestar en esta conferencia es: ¿por qué todo el mundo está enfermo? Todos deberíamos de ser sanos, pero en materia de alimentación comemos alimentos cocidos, refinados y adulterados. El fuego destruye las vitaminas. Hay más de 20.000 vitaminas. También destruye las enzimas de los alimentos y hace inasimilables casi todos los minerales que necesita nuestro organismo. Recordemos que sin vitaminas, sin minerales y sin enzimas no hay salud. ¿Qué es la refinación? Es un proceso de empobrecimiento del alimento. En la refinación se eliminan los más importantes nutrientes, por ejemplo, la refinación de los aceites. Nuestro organismo necesita aceite, triglicéridos y fosfolípidos. Estos aceites los encontramos concentrados en las semillas oleaginosas, pero al extraerlos se dañan con la luz, el oxígeno y el calor. Adquieren un sabor rancio, desagradable, sus vitaminas se destruyen y transforman en toxinas. Al contacto con el oxígeno del aire, en las insaturaciones, se forman unas sustancias tóxicas llamadas peróxidos, hidroperóxidos, etc. Si la luz del sol incide sobre la gota de aceite, las oxidaciones se aceleran 1000 veces y se forman otras aún más dañinas, los radicales libres. Y si calentamos el aceite, se forman los ácidos grasos trans, que impiden al organismo un buen sistema de defensas. Con estas sustancias se estimulan casi todas las enfermedades que padece el ser humano. El aceite de maíz tiene la máxima concentración de estas sustancias dañinas. Los aceites refinados son causantes de las condiciones para diferentes enfermedades, como alergias, obesidad, artritis, asma, lupus y todas las demás enfermedades autoinmunes. También enfermedades del corazón
y las arterias hasta llegar a todos los tipos de cáncer. Casi todas las enfermedades se asocian al consumo de aceites refinados y margarinas. Visitemos la fábrica de aceite. Lo primero que hacen en la fábrica es limpiar y descascarillar las semillas. Luego las tuestan. Ya sabemos que el calor daña el aceite y le abre las puertas a muchas enfermedades, pues produce radicales libres y ácidos grasos trans. Luego las semillas son presionadas, pero solo se obtiene cerca de un 30%. No le vamos a dejar a los animales el 70%. Para obtener todo el aceite hay que usar la extracción por disolventes. En la extracción por disolvente, a las semillas aplastadas les agregan el disolvente, el cual no es otro que gasolina. Se procede luego a la destilación para separar la gasolina y neutralizarla muchas veces. Se obtiene así un aceite que al exponerlo al aire y a la luz se enrancia y adquiere un horrible sabor y olor. Para eliminar el olor y el mal sabor y hacerlo muy claro, casi como el agua, se recurre a la refinación. Son 4 refinaciones y lo dejan purísimo, pues también les quitan todas las sustancias que nos protegen contra el cáncer, la gastritis, osteoporosis y otras enfermedades, donde se emplean muchos químicos fuertes y altas temperaturas. En la primera refinación se eliminan del aceite la clorofila, lecitina, calcio, hierro, magnesio y cobre. La lecitina es muy importante para la digestión y evitar las gastritis y úlceras. Sin la lecitina, millones de personas sufrirán de gastritis y úlceras. El cobre, por su parte, lo necesitamos para mantener las arterias jóvenes y elásticas y el corazón fuerte. Sin el cobre, millones de personas sufrirán de hipertensión arterial. En la segunda refinación se pierden los fosfolípidos y los ácidos grasos esenciales. Los fosfolípidos son imprescindibles para la vida. Transportan al fijador de calcio. La escasez de fosfolípidos produce millones de personas con osteoporosis. Sin el fosfato, no tendríamos energía ni pudiéramos fabricar el ADN. Además, los ácidos grasos esenciales, también presentes en los fosfolípidos, son necesarios para el cerebro y las defensas. En la tercera refinación, con otros químicos y procedimientos físicos, se destruye y eliminan el betacaroteno y la vitamina A, que nos protegen contra el cáncer y son muy importantes para el cerebro. En la última refinación, el aceite es calentado a 270 grados centígrados por más de 1 hora y sometido a potentes químicos para terminar de quitarle el color, el olor y el sabor. Se termina de destruir una de las vitaminas más importantes de la naturaleza, la vitamina E y cualquier ácido graso esencial que haya quedado. Para que el aceite se mantenga bonito, transparente, sin color, olor ni sabor, le agregan derivados del petróleo. Butil hidroxitolueno, butil hidroxianisol, terbutil hidroquinona, son aceites derivados del petróleo. Tenemos ahora un aceite sin vitaminas, sin lo que necesitamos para la salud y con el añadido de derivados de petróleo. En algunos países no mencionan estos químicos en las etiquetas, solo aparecen las palabras antioxidante artificial. Estos químicos derivados del petróleo
que mantienen bonito y sabroso el aceite, son una trampa contra la salud porque generan cáncer. Al aceite ya inservible le agregamos hidrógeno y se convierte en manteca. Luego lo pintamos de amarillo y lo salamos y ahora se llama margarina. Al comer margarina estamos comiendo petróleo. Una tortilla con vaselina posiblemente sería menos dañina que con margarina. Las semillas oleaginosas crudas, como la linaza, todavía no sé cómo escribir. Bien, amables televidentes, pudimos observar una información que no estaba a la mano de muchas personas. Es una información de primer orden sobre la buena salud y muchas de las cosas que se nos ocultan a nosotros los consumidores de productos refinados. Solamente cuando se tiene la verdad, cuando se practica la verdad, cuando se conoce de la verdad, cuando usted está del lado de Dios, alguien puede decir esta verdad. Y esa verdad la dijo el doctor Prudencio Ramírez, un gran especialista, porque él es gastroenterólogo. ¿Sabe lo que él habló ahí es porque es un profesional en el área y no está hablando la mentira, sino hablando la verdad para que nos cuidemos. Eso es lo que él quiere enseñarnos. Cuidémonos de las cosas que comemos. Sabe que precisamente por eso es que el aceite se encuentra entre los asesinos silenciosos de la salud. Sí, principalmente del cáncer. Sí. La sal, el azúcar y el aceite, esos tres son llamados los asesinos silenciosos. Sí. Y ya descubrimos hoy y mostramos por qué uno de ellos, el aceite, es prácticamente eso. Uno de los asesinos. Pero cuando usted quiera una buena información o quiera alimentos saludables, pase por la agencia de publicaciones que está en la avenida Juan Pablo Duarte, esquina México. Ahí está la agencia de publicaciones Adventista, donde tenemos libros, tenemos alimentos, tenemos revistas, tenemos libros de profecías. Y alimentos integrales. Y alimentos integrales, no sin refinados. ningún tipo de refinamiento. El libro que usted necesite, allá está en especial, atención a los amables televidentes, el especial de la agencia de publicaciones es el libro por excelencia, El conflicto de los siglos, que está por el módico precio de 231 pesos. 231 pesos. Es decir, que usted puede ahora adquirirlo a este precio porque es un material de sumo interés para usted. Usted va a conocer el conflicto entre Cristo y Satanás en este interesante libro, El conflicto de los siglos. Bien, en estos momentos, dentro de esta sección, yo creo que hay un documental especial que tú tienes para nuestros amables televidentes. Sí, tenemos el documental de la historia de los valdenses, una historia real de esta familia, de estos descendientes de Europa, específicamente en Italia, donde allí estos hombres pues dieron sus vidas para ceñirse a la verdad bíblica. Tuvieron que pasar por muchos problemas, por muchos castigos, pero fueron héroes que dieron su vida. Héroes de la fe. Sí, héroes de la fe, defendiendo justamente la fe cristiana, pero basado en la palabra de Dios, es decir, sin salirse de lo que la Biblia dice. Déjame darle un poquito de noción y de información a nuestros amables televidentes y al público. Los valdenses eran movimientos de los que en los años de 1517 hasta 1798, en que la supremacía de una iglesia-estado estaba por encima de la libertad de expresión, un sacerdote llamado Waldo, y por eso se llaman valdenses, en honor a ese sacerdote, él mantuvo
sus creencias basadas en la palabra y no se sometió a la iglesia del Estado. No. Y como consecuencia, ese grupo de creyentes fue perseguido, vejado, calumniado y todo lo que tú te puedes imaginar sufrió, incluyendo su exterminio, casi en su mayoría. Sí, y eso es lo que vamos a presentar en estos documentales, la historia de los valdenses, en varios capítulos. Sí, hoy vamos a presentar el primer capítulo de esta interesante, pero muy interesante historia de los valdenses. Así que comencemos, señor director. Hubo un pueblo desterrado en las montañas solitarias del norte de Italia, que conservó la luz de la verdad brillando en medio de la oscuridad de la Edad Media. Dios había provisto para su pueblo un santuario de inmensa grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Ellas atestiguaban constantemente del poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el del poder infinito. De la misma manera, Dios había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todos los tiempos hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero sábado. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les señalaba como a herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, se mantuvieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Un grupo de estos testigos fieles de Dios fue el pueblo de los valdenses. Su doctrina resaltaba como las majestuosas montañas alrededor y contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, sostenían su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, apartados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario, entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su religión fue transmitida como una herencia de sus antepasados. Italia es un país de contrastes. Al norte están las montañas nevadas y las praderas de los Alpes. La tierra del sur goza de un templado clima mediterráneo. Y al centro del país está Roma, sentada como si fuera una reina en medio de los mares. Es en el norte que se hallaba la iglesia de los Alpes, la tierra de los valdenses. Como si fueran cincelados de las montañas, los valles del Piamonte se extienden como radios de una gigantesca rueda. El origen de los valdenses se pierde en la oscuridad de los siglos. Según sus tradiciones,
Ellos fueron arrancados del sur de Italia en los siglos II y III y llevados a los valles de los Alpes. Vayamos al tiempo del cristianismo primitivo de la Roma pagana. Pablo, un anciano de canas, fue llevado a Roma como prisionero. Allí, aunque encadenado a un soldado, Pablo fue permitido testificar por Cristo en su casa alquilada durante 2 años. En medio de 2 años, el Evangelio llegó a la casa imperial de Nerón y a toda Italia. Nerón, el emperador de Roma, era un agente de Satanás, era feroz, sin dignidad y corrupto. En su reinado, Pablo fue confinado a una celda oscura y deprimente en espera de su ejecución. Nerón ordenó el decapitamiento de Pablo, silenciando así a uno de los mayores testigos de Cristo, pero la influencia de Pablo y sus palabras escritas viven. Las persecuciones de los cristianos, que empezaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con... Muchos dieron sus vidas por seguir a Cristo. Ellos eran objeto de los odios y sospechas del pueblo. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos de ellos sufrían sentencias de muerte por no querer adorar a las falsas deidades y reconocer al emperador como Dios en la tierra. Las sentencias constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos en los anfiteatros, donde los cristianos eran despedazados por los animales salvajes. A pesar de estas persecuciones más sangrientas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A comienzos del siglo IV, durante el tiempo de Diocleciano, muchos de los cristianos perseguidos huyeron al norte de Italia. Estos predecesores de los valdenses se asentaron en los valles del Piamonte y se les conocieron como gente de los valles o los Vaudois. A medida que la persecución de los cristianos se tornaba más intensa, la violencia de la Roma pagana también aumentaba. Constantino, un emperador romano del siglo IV, había observado que los césares que persiguieran a los cristianos usualmente habían acabado mal, mientras que los cristianos continuaban creciendo en número. El emperador Constantino... Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. Bien, amables televidentes, pudieron ustedes apreciar la primera sección de este documental La vida de los valdenses, como una información para que usted conozca la historia de la iglesia y cómo hasta nuestros días el cristianismo ha sido siempre de triunfo en triunfos. Esto es un inicio nada más. Después iremos presentando otras secciones en las que usted seguirá siendo informado y conociendo la realidad histórica. Ahora quisiéramos continuar con ustedes en su programa Hay una esperanza, en la sección En busca de la verdad. Como siempre, esta sección se basa en un estudio analítico de la palabra del Señor. Y hoy queremos nosotros concluir lo que empezamos la semana pasada acerca de la vida de Jesús. Nosotros estuvimos analizando la divinidad de Cristo en nuestra anterior exposición. No concluimos porque, vuelvo a decirle, este es un terreno sagrado en el que el más erudito puede quedar equivocado, confundido, porque Dios no puede ser explicado.
El día que Dios pueda ser explicado, deja de ser Dios. Y quien lo explique se puede constituir entonces en superior a Él. Me voy a limitar con humildad y modestia, quitando los calzados de mis pies en sentido figurado, para decirle que me limitaré a presentar lo que la Biblia dice de la divinidad de Cristo y que usted haga sus conclusiones. Creemos que la Biblia no es para interpretarla. Ella es su propio intérprete. Y hoy vamos a hablar, ¿es Jesús Dios? En la próxima hablaremos por qué se humanó, por qué se hizo hombre y qué nos beneficia a nosotros. Pero si usted busca la Biblia y escudriña los textos bíblicos que voy a presentarle, quiero decirle que son irrefutables en cuanto a la divinidad de Jesús. En Primera de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo y los versículos 3, 16, oiga cómo Pablo se expresa acerca de Jesús. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Y entonces dice, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Si nosotros analizamos la exégesis del texto, encontramos que Pablo dice que no se puede contradecir que aquel que se hizo hombre es Dios. Y por eso dice, Dios ha sido manifestado en carne, lo cual coincide con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 y versículo 14, cuando nos dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne. Y Pablo ahora atestigua eso diciendo, Dios ha sido manifestado en carne, es decir, en Cristo que se encarnó. Y ha sido predicado a los gentiles, es decir, a los no judíos, a ti, a mí, a nosotros. Y eso es interesante ver cómo Pablo comienza su introducción de este asunto sin contradicción. Es decir, Pablo dice, esta es una verdad indubitable que todo creyente, todo cristiano tiene que aceptar, que Dios se hizo carne y fue manifestado en carne. Yo no puedo darle otra interpretación a este texto que sea lo que dice. Dios se manifestó en carne, en Cristo Jesús al humanarse. Pero hay otro texto interesante que nos presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 de San Juan y el versículo o los versículos 1 al 3. Escuche cómo San Juan lo enfoca. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto no tiene contradicción. Además lo presenta a Cristo, al verbo, lo presenta como el creador y dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por el verbo fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Bendito sea el Señor. Aquí se presenta al verbo, a Jesucristo, al verbo hecho carne como el creador del universo, el que creó todas las cosas. Por lo tanto, no cabe duda que bíblicamente, si aceptamos estos textos con lo que dicen, están presentando que Jesús es Dios hecho hombre, hecho carne. Pero algo muy interesante, después de presentar el verbo, el apóstol Juan dice en el verso 14 del Evangelio, capítulo 1 de Juan, verso 14, dice, y aquel verbo, es decir, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. No cabe duda
que ese Jesús que hace 2000 años habitó en medio de la humanidad, era el Verbo, era Dios hecho carne y habitó entre nosotros. Y él dice, y vimos su gloria. Esto llevó a Jesús, años más tarde, a decir lo siguiente a unos de los discípulos que le preguntó en un momento dado algo interesante. Jesús estaba conversando y en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, cuando Jesús estaba hablando del Padre, Felipe, uno de los discípulos, llegó un momento que le dijo al maestro lo siguiente. Jesús decía, si me conocieras a mí, también a mi Padre conociera. Y desde ahora les conocen y lo han visto. ¿Quién era que hablaba en ese momento? Jesús. Y dice, y desde ahora han visto al Padre y lo conocen cuando vieron a Jesús. Felipe no entendió la terminología de Jesús y se atreve a ir un poquito más lejos y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe no había entendido el lenguaje de Jesús, de ser uno con el Padre. Y ahora Jesús en el verso 9 del capítulo 14 le dice a Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstrame al Padre? Queremos un texto más confirmativo que este, donde el mismo Señor Jesucristo se declara uno con el Padre. Quien me ha visto a mí, dice Jesús, ya vio al Padre, ya conoce al Padre, y desde ahora lo han visto y lo conocen, dice el versículo 7 o el versículo 9. Ahora bien, yo no puedo darle una interpretación a eso. Jesús lo declara y lo dice, yo y el Padre somos uno. Felipe, ¿cómo tú me preguntas? ¿Cómo dice? Muéstramelo si lo está viendo. El que me vio a mí, dice Jesús, ya vio al Padre. Pero hay un texto todavía más contundente de parte de Pablo en el libro de Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Escuche usted lo que dice el apóstol del 13 al 17. Dice el apóstol, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por la sangre, por su sangre, la remisión de pecado. Y dice Pablo en el 15, el cual es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Es decir, la criatura más importante, el ser más valioso es Jesús, porque es la misma imagen del Dios invisible, dice el apóstol. No hay manera de que le demos vuelta a esto para negar la divinidad de Cristo y compararlo solo con un hombre común, como un profeta más. Es Dios por amor a la humanidad hecho carne. Y agrega el libro de Filipenses, y veamos lo que dice Filipenses 2 al respecto. Filipenses 2, 5 al 8. Escuche usted, amado amigo y hermano. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo como Dios, oiga la expresión, el cual siendo como Dios, no se tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es decir, Él siendo Dios, no actuó como Dios por humildad, porque Él vino a ser tu ejemplo y mi ejemplo como hombre, no como Dios. Aunque era Dios, no dejó de ser Dios porque se humanó. Y se humilló, dice la Biblia. Y sin embargo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Nota usted, amable televidente? Jesús es Dios y por amor a usted
se humilla y se hace hombre para que usted y yo tengamos en Él un ejemplo especial para poder. Y otros textos como Hebreos 1 al 3 dicen que Jesús es la misma imagen del Padre. Y en Apocalipsis 1, 8 al 11, Jesús se expresa y se presenta como el alfa y la omega. Estas son las letras del alfabeto hebreo, la primera y la última. Alfa, primera letra, omega, la última. Y Jesús está declarando, yo soy el primero y el último, según Apocalipsis 1, 8 al 11. Y finalmente, en Juan 14, 7 al 11, que ya lo mencioné, Jesús se declara uno con el Padre y le dice a Felipe, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice pues, muéstranos al Padre? De otra manera, Felipe cree por lo que yo hago. Felipe el Señor había resucitado muerto, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que al presentar esta sección hemos contribuido con usted y su sencilla fe para ayudarle a entender que usted no tiene un Dios fuera de Cristo. Usted tiene el único Dios verdadero, hecho hombre en Cristo Jesús para ser su ejemplo. Que Dios permita que ese verbo encarnado pueda ser para usted y para mí la esperanza de gloria a través de todas nuestras vidas. Y que lo esperemos porque pronto aparecerá en gloria para redimir a su pueblo. Sea usted parte de ese pueblo. En tanto, le agradecemos su sintonía y le decimos, Dios les bendiga y le guarde. Alce a usted su rostro y ponga en usted paz. Hasta otro programa, si Dios quiere, el domingo venidero. Hasta entonces. La mayor variedad de la televisión está aquí. Somos Telecontacto, la nueva era de la televisión.